¿Sabías que el meteorito de Allende generó todo un esfuerzo social para precisamente preservar ese acontecimiento astronómico que sigue vivo hasta nuestros días? Te lo explico. En un tranquilo y pequeño pueblo al sur del estado de Chihuahua llamado Valle de Allende, cuentan quienes lo vieron precisamente que era una noche fría invernal del 8 de febrero de 1969, cuando a la 1:05 de la mañana el cielo se iluminó repentinamente como si fuera de día. Seguido casi al instante se escuchó un potente estruendo que sacudió las casas, quebró vidrios y espantó a toda la población. Había caído el meteorito de Allende. La roca sideral se fragmentó antes de tocar la superficie terrestre, esparciendo sus fragmentos en un área de entre 350 a 400 kilómetros cuadrados. Y es aquí donde entra el primer protagonista de esta historia. El señor Benedicto Navarrete, de oficio peluquero, se dedicó a juntar fragmentos, los identificó y conservó algunos. Posteriormente, el profesor José Francisco Ramírez Hermosillo, siguiendo su legado, decide formar un grupo entusiasta de personas para crear un museo regional del meteorito de Allende. La familia Navarrete nos explica cómo se ha ido construyendo este espectacular proyecto. Amigos exploradores, ¿qué tal? Me encuentro en el Valle de Allende, en Chihuahua, dentro del Museo Comunitario, con las personas que le dan vida a este lugar y nos van a platicar del proyecto que está en proceso de desarrollar un museo regional del meteorito de Allende, de historia del meteorito de Allende. Me encuentro con Sergio Guanaco, Rosamelia, Noelia Ramírez, Tania Ramírez Navarrete. ¿Cómo inicia este proyecto? Tengo entendido que desde tu abuelo, desde tu esposo, le dieron forma, vida a esta situación de aprovechar ese gran evento que todos conocemos como la caída del meteorito de Allende a la 1:05, el 8 de febrero de 1969. Así es. ¿Sí? ¿Quién quiere empezar? Así es. Bueno, pues agradecerte, Isaac. Pues bien, básicamente la historia nace hace 16 años. El profesor José Francisco Ramírez Hermosillo llega aquí a Valle de Allende, Chihuahua, con la intención precisamente de formar un proyecto integral. Se reúne con gente de la comunidad y bueno, con personas precisamente de aquí de Valle de Allende, en donde se genera un proyecto comunitario en donde se integran pues varios elementos. Uno de ellos era precisamente el integrar cuestiones que abonaran al desarrollo turístico, cultural de la región. Y bueno, básicamente uno de ellos es que a través del fenómeno de la caída del meteorito de Allende se dieran estos elementos. Entonces, pues este proyecto se comienza a gestar con un grupo de personas y es donde nace. En el 2010 oficialmente se establece legalmente la creación de la Asociación Civil Meteorito de Allende. Sí, cabe mencionar que esto se inició desde muchos años antes, porque nosotros cuando veníamos a vacacionar con la familia, ellas estaban pequeñas y veíamos que mi papá reunía mucha cantidad de piezas de meteorito. Entonces veíamos que venían rusos, venían de Estados Unidos, de Checoslovaquia, de muchas partes de países, y nosotros ignorábamos la importancia del meteorito. Entonces de ahí nace Benedicto Navarrete. Entonces de ahí nace a mi esposo la idea de estudiar más este fenómeno, porque dice, ¿por qué estas piezas se van al extranjero? Y de ahí empieza a investigar. Muchos años, más de 20 años investigando sobre el meteorito Allende. Sí. Y principalmente uno de los objetivos principales de la Asociación Civil Meteorito de Allende es precisamente preservar el legado. Por un lado, preservar el legado de esta pieza sideral que es el meteorito de Allende, y por otro lado, pues precisamente nosotros en la creación de este museo, pues es también dar a conocer la historia y legado de este pueblo que es Valle de Allende, Chihuahua. El meteorito de Allende cae en el poblado de Allende, en el municipio de Allende. Sin embargo, aquí en Valle de Allende, pues tenemos este museo que alberga piezas únicas de meteorito de Allende. Entonces cabe mencionar que
el legado que tenemos es 4 lotes, que es uno de los, somos la segunda entidad de contar con mayor material de la pieza sideral. Después de la UNAM. Pues también decirles que tenemos este espacio es el que nos ha dado la oportunidad de recibir a las personas con la intención de que conozcan el fenómeno. Sergio, ¿qué impacto en lo científico tuvo la caída de este meteorito de Allende para la humanidad? ¿Sí? Bien, muchos de los meteoritos que han caído en nuestro país, que es un país muy grande, han sido recuperados, pero en su inmensa mayoría han sido meteoritos metálicos de 700 kilogramos, en promedio 14 toneladas, 6 toneladas, 10 toneladas y de diferentes denominaciones. Aquí lo importante es que el meteorito de Allende es un meteorito pétreo y es tan antiguo como el mismo Sol, de tal manera que no habíamos tenido nosotros en nuestro país la oportunidad de contar con un ejemplar de ese tipo, único en su género, y que han caído muy pocos, hay vestigios de 2, 3, no más, de tal manera que este meteorito es el más estudiado del mundo. Sencillamente existen más de 10,000 artículos científicos que tratan de este ejemplar, que data precisamente de la formación del sistema solar, de ahí la importancia. Muchas gracias. El proyecto que está en pie de formar un museo con su observatorio, ¿cómo va este proyecto? Sí, mira, comentarles rápidamente que estamos muy contentos de haber consolidado un proyecto extraordinario de una magnitud sin precedentes aquí en Valle de Allende, y va a ser sin precedentes porque en el sur de Chihuahua no hay algo similar a lo que estamos logrando a la fecha. Tenemos el logro de la asociación a través de los 16 años que está constituida, de un terreno de 4,400 metros cuadrados que está en calidad de comodato, el ejido no lo proporciona y el municipio pues es quien nos lo cede en calidad de comodato. Entonces comentarles que en el 2000 mi papá diseñó varias propuestas arquitectónicas, él sin ser arquitecto, pero él de corazón realiza una primer maqueta que ya en las fotografías tú las vas a mostrar, y en ese espacio hizo un tipo como de galaxia. Entonces, especialistas en el tema empiezan a desarrollar una creación arquitectónica donde se aprovechan todos los espacios precisamente para que la gente pueda venir a visitarlo, donde albergan audiovisual, donde alberga áreas de lectura, auditorios y también una bóveda celeste donde se puede ubicar un observatorio. La fase preliminar logramos a través de la Secretaría de Cultura establecer un proyecto ejecutivo en el que se establece la cuestión arquitectónica y donde los jóvenes de la carrera de arquitectura, precisamente el TEC de Parral, nos hacen este avance y lo van a ver, es un proyecto hermoso, muy funcional sobre todo, y que va a servir precisamente para hacer la demostración tanto de la ciencia, el arte, la cultura y sobre todo exponer y exhibir este material sideral. Entonces, la fase en la que estamos ahorita se hizo un avance en los gobiernos anteriores de un avance de la bóveda celeste, sin embargo, estamos todavía en pláticas para poder continuar al menos con el auditorio, para poder migrar para allá. Comentarles que estamos en el Museo Comunitario perteneciente al municipio, entonces deseamos continuar con esta siguiente etapa. ¿Cuál es nuestra siguiente etapa? Precisamente es entregar a las autoridades competentes, en este caso a las autoridades del gobierno estatal, para que vean nuestro proyecto, tenga viabilidad, pero ahora estamos solicitando al gobierno, a obras públicas, un proyecto paramétrico, es decir, lo cuantitativo, cuánto cuesta este proyecto, y con base en eso pues ser susceptibles a que nos integren algún proyecto de recurso presupuestal. Sí, mencionar también que de esos 2 proyectos que realizó el primero el profesor José Francisco Ramírez Hermosillo, el segundo con ayuda de estudiantes del Tecnológico de Parral, y de esas 2 maquetas salió el que está ahorita, el actual, que lo realizó el arquitecto Luis Armendáriz.
Sí, director de Patrimonio Cultural, precisamente del estado de Chihuahua. Cabe mencionar que el proyecto ahorita está en manos, lo volvimos a proporcionar nuevamente a la presidencia en turno municipal de aquí de Valle de Allende. Entonces, bueno, pues estamos en vías de poder avanzar con este proyecto, que este Museo Regional Meteorito de Allende, y finalmente comentarles que, bueno, estamos en pláticas con la Secretaría de Obras Públicas para solicitar precisamente esta segunda etapa, que es el proyecto paramétrico, donde se realiza una evaluación cuantitativa de cuánto nos costaría, atendiendo al proyecto ejecutivo, cuánto nos costaría ese proyecto hacer un avance. Si bien es una obra magna, nosotros lo que deseamos por el momento, digo, qué bien que nos construyeran todo, pero como dicen, Roma no se hizo en un día. Entonces esperamos que nos den un avance para nosotros poder migrar a nuestro museo y ahí ofrecer un mejor servicio. Si bien estamos aquí en el Museo Comunitario, le voy a pedir a Tania, mi hermana, que nos haga favor de proporcionarnos todos los pormenores y el domicilio que tenemos para que puedan visitarnos, ¿verdad? Estamos a sus órdenes y bueno, adelante, Tania, por favor. Pues sí, estamos muy contentos de recibirlos. Quiero darles el domicilio donde se ubica este museo. Estamos ubicados en el municipio de Allende, en la calle 2 de Abril y Benito Juárez, Valle de Allende, Chihuahua. Y nuestro teléfono 662-727-97503. Y decirles que tenemos un correo, museometeoritodeallende@gmail.com, que es donde pueden mandarnos alguna duda o alguna pregunta, o simplemente para saber si los podemos atender. Y no se olviden de que los estamos esperando con los brazos abiertos. Gracias. No se les olvide darle like a nuestra página de Facebook, que es Asociación Civil Meteorito de Allende. Ahí los esperamos, que nos manden Messenger. Los atendemos personalmente, yo soy quien les contesta. Entonces, pues son bienvenidos. La Asociación Civil Meteorito de Allende los está esperando con los brazos abiertos. ¿Qué quieren lograr ustedes ya cuando está el proyecto finalizado? ¿Qué impacto? Porque desde mi punto de vista no hay otro museo así en el país que se concentre en una roca espacial y que de ahí parta todo un proyecto para poder llegar a impactar tanto regional, me imagino, como nacional. ¿Qué es lo que ustedes visualizan o qué creen que pueden llegar a tener ya con el proyecto terminado? Claro que sí, pues sería vincular acciones, precisamente generar hermandades. Lo que deseamos es generar hermandades con otras instituciones, con otros museos, precisamente para difundir. Nosotros, como misión de la Asociación Civil, es que a través del fenómeno de la caída del meteorito de Allende, pues difundir la ciencia, el arte, la tecnología, pero también estamos viendo más allá, integrar la astronomía, la cultura, el turismo, y visualizamos precisamente generar acciones que impacten no solamente el municipio de Allende, sino que Chihuahua, México y el mundo. También tener sedes en algunos estados de la República. Por ejemplo, ya tenemos una sede que es en el estado de Aguascalientes, y posteriormente, bueno, pues en otros estados también puede ser, ¿por qué no? Sí. Agregar otra cosa muy importante, que este espacio es para los jóvenes, los niños y los jóvenes, que son el futuro de este país. Yo quisiera... Desde el lado científico, este proyecto, ¿cómo lo ves tú? ¿Qué impacto tiene? Este proyecto pienso que tiene mucho futuro, porque el proyecto en sí está pensado en no solamente ser un museo, podría ser un planetario, un centro de ciencias y un observatorio. Y no hay nada de esto ni que se le parezca en el norte del país, de tal forma que teniendo esta casa de la Tierra, planetario, observatorio, museo, incluso laboratorio, se podría tener una gran cantidad de cooperación con instituciones en México y fuera del país. Sería algo extraordinario. Perfecto. ¿Nos puedes mostrar, explicar un poquito lo que tenemos aquí de muestra? Sí.
Bueno, pues estas muestras se han adquirido a través del tiempo, de todos estos años que hemos estado trabajando. Son 4 lotes los que tenemos ya en existencia y bueno, pues quería darle la sorpresa a mis compañeras también, que vamos por el 5.º lote. Y bueno, pues vamos por el 5.º lote. Aquí tenemos otro, la más grande pieza que tenemos es de 670 gramos. Fue donada por un expresidente de aquí, no sé si el nombre sea correcto, que fue donada. Ajá, fue donada, y entonces pues es lo que tenemos, los 4 lotes, y bueno, yo estoy haciendo esa lucha por querer completar el 5.º lote. Para las personas que nos están viendo y que no conocen bien el tema, ¿qué significa lograr un 5.º lote? ¿Qué dimensiones tiene esto a nivel nacional? Pues bueno, decirte que somos la segunda identidad después de la UNAM que tenemos más material sideral de este meteorito Allende. Somos la segunda entidad que tiene más material. Sí, y de hecho comentarte, Isaac, que es un logro extraordinario porque pues precisamente uno de los objetivos que tiene la asociación es preservar y recuperar la mayor cantidad de piezas. Nos comentaba el doctor Sergio Guanaco Álvarez que en tanto logremos la construcción del Museo Regional Meteorito de Allende, podremos estar en condiciones de recuperar algunas piezas que están en el extranjero. Entonces vamos paso a paso, evidentemente, y vamos a pasos agigantados. Entonces ténganlo por seguro que muy pronto tendremos muy buenas noticias. Es un proyecto a corto, mediano y largo plazo. Lo que estamos haciendo, por ejemplo, estas gestiones, sabemos que es de 3 a 5 años y así vamos a 5, a 10 años. Es una obra magistral que no vamos a soltar, que también invitar a la comunidad que se una a nosotros. Ya tienen los contactos que se los proporcionó mi hermana Tania para realizar alguna actividad. En próximas fechas deseamos hacer colectas, deseamos hacer actividades que vengan a abonar, ¿verdad? Que vengan a abonar precisamente a este proyecto que es de ustedes. Adelante, doctor. Bien, pues yo creo que el mayor acervo de este ejemplar se tiene aquí en el Valle de Allende, aquí en este museo comunitario, y se pretende que se migre a una instalación de primer nivel en donde se está trabajando en el diseño y en los trámites con los gobiernos correspondientes para que esto sea una realidad. Así de que estaremos al pendiente de ver qué es lo que ocurre. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes. Es un proyecto muy noble. A mí me emocionó todo lo que acabo de escuchar. Yo no conocía a fondo este proyecto y los alcances, yo los veo que tienen mucho a dónde llegar a la sociedad, a impactar a la sociedad, a las juventudes, a la niñez, para que se vayan involucrando en lo que es la ciencia. Sí, así es. Y todo esto a partir de un regalo que llegó del cielo y eligió Valle de Allende para venir a estacionarse y mostrarse a la humanidad. Sí, muchas gracias, Isaac. Si me permites agradecerte enormemente y pues desde luego invitado de honor para que vengas y nos visites y comentarle a la gente que nos está escuchando y que nos está viendo que este espacio es para ustedes. Tenemos un área de exhibición muy importante, ya les mostrarán la evidencia fotográfica. Tenemos el fenómeno de la caída del meteorito de Allende, las maquetas que les contábamos. Tenemos un área de paleontología, de mineralogía, de historia de Valle de Allende, porque decirles que Valle de Allende está declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, entonces es cuna de la historia, camino de tierra adentro. Entonces nos pasaríamos como 2 horas platicándoles, pero hoy no se puede. Entonces, bueno, queda una segunda parte, Isaac. Bienvenido a tu casa, a este museo comunitario de la Asociación Civil Meteorito de Allende. Muchas gracias, y los que nos están viendo, vengan a conocer este bonito lugar, el Valle de Allende, y con todo este esfuerzo que viene a raíz de la caída del meteorito de Allende. Muchas gracias a todos. Hasta luego.
Amigos, y la invitación es a que se suscriban al canal, le den clic a la campanita para que así les lleguen las futuras notificaciones de los videos que vamos a estar subiendo con toda la temática referente a la zona del silencio. Gracias y nos vemos en la próxima exploración. ¡Saludos!